Soy María Zenet Buritica Otálvaro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Me voy a permitir hablarles del pilotaje en investigación educativa. Este trabajo presenta en primera instancia cómo es el proceso para la elaboración de una prueba de pilotaje, la importancia del diseño de los instrumentos, así como las características de la muestra que se selecciona para el pilotaje. Luego les hablaré de la validación y confiabilidad de los instrumentos mediante un ejemplo de aplicación de una prueba piloto. Y finalmente, las conclusiones del trabajo realizado. Uno de los instrumentos que se debe tener en cuenta para aplicarse en el proceso investigativo es el cuestionario. Este cuestionario es utilizado mediante una encuesta porque permite recoger de forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo. El guión con el que se diseña el cuestionario son las hipótesis. Allí se debe tener en cuenta las características de la población, como el nivel cultural, la edad y algunos aspectos socioeconómicos. Igual el sistema de aplicación que va a ser utilizado, ya que pues esto es decisivo en el momento de determinar cuáles son las preguntas, qué tipo de pregunta y qué tipo de lenguaje y formato de respuesta se va a utilizar. Cuando se habla de pilotaje, hace referencia a la aplicación del cuestionario en una muestra reducida de participantes. El objetivo es identificar y eliminar cualquier problema en la estructura del cuestionario. Esto es un ejercicio que se hace antes a la aplicación real. El ideal es que mediante la prueba de pilotaje le permita identificar errores para luego mejorar el contenido del cuestionario y sobre todo probar algunos aspectos que como por ejemplo la presentación, la secuencia en las preguntas, la redacción y pues lo más importante, el contenido de las preguntas que de verdad permitan recoger la suficiente información para continuar con el trabajo investigativo. ¿Cómo se hace el proceso de aplicación? Se elabora el cuestionario, se decide en qué entorno se va a aplicar, se tiene en cuenta la población, la muestra y se trata de seleccionarlos, la muestra muy similar a la que va a ser aplicada realmente. Los participantes seleccionados deben ser con características similares a la población real objeto de estudio. Las preguntas pueden variar entre 15 y 30, asimismo los entrevistados, dependiendo de la heterogeneidad de la población. ¿Cuál es la validez de los instrumentos? Realmente antes del pilotaje se debe validar los instrumentos. Para esto se recomienda es hacer el análisis de la mano de la pregunta con qué fidelidad corresponde el universo o población al atributo que se va a medir. La validez de contenido del instrumento refleja el dominio específico de lo que se quiere medir. Aquí se trata de determinar realmente si esos instrumentos y si esa población y si las preguntas permiten encontrar suficiente información que represente el universo sobre el trabajo investigativo que se está realizando. Para la validación de los instrumentos es importante contar con el juicio de los expertos. El recurrir a ellos va a permitir conocer la probabilidad de error de la configuración del instrumento. El juicio de expertos es bien importante. Acá se puede recurrir de modo individual a los expertos o se puede tener un grupo de expertos. Acá máximo 3 personas se seleccionan, ellos son llamados expertos o jueces y se les solicita que a partir de una rúbrica juzguen a manera independiente la relevancia y congruencia de cada uno de los instrumentos que se tienen para ser aplicados. Ellos deben tener en cuenta el contenido, la claridad en la redacción y sobre todo la forma en que están formulados cada ítem y que permita realmente recoger la suficiente información que nos vaya a dar las bases teóricas para el trabajo investigativo que se está adelantando. Luego de la validación de expertos,
como cada uno lo hace de manera independiente, acá no hay necesidad de reunir los expertos, sino que se puede hacer un trabajo virtual. Luego se recogen las respuestas de ellos, se analizan y se validan. Se hace una clasificación atendiendo a una rúbrica y se mira la coincidencia, la favorabilidad en las respuestas, que sean congruentes, que sean que los ítems de coincidencia que han dado las respuestas de los jueces permitan realmente validar cada instrumento. La validación de constructo nos va a permitir identificar si realmente responde a la pregunta hasta dónde el instrumento mide realmente un rasgo determinado y con cuánta eficiencia lo hace. El identificar estas características va a permitir explicarle la ejecución asertiva del instrumento. La validez predictiva o criterio externo o empírico se asocia a la visión de futuro. Aquí va a permitir determinar hasta dónde se puede anticipar el desempeño futuro de una persona en una actividad determinada. La confiabilidad del instrumento responde, siempre que nosotros vamos a hablar de confiabilidad de un instrumento, debemos hacernos la pregunta, ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o tareas representan el universo donde fueron seleccionados? Esto con el fin de que realmente podamos determinar si el instrumento que vamos a aplicar nos va a arrojar los resultados que nosotros esperamos y que necesitamos para el trabajo investigativo. Hay varios métodos para estimar la confiabilidad. Entre ellos tenemos el método test-retest. Esto es una forma efectiva de estimar la confiabilidad. Es aplicar el instrumento 2 veces al mismo grupo para luego correlacionar las respuestas obtenidas. Hay otros métodos como es el caso del método de Gemites. Él computa el coeficiente de correlación entre los puntajes de las dos mitades del test o cuestionario aplicado. También tenemos el método de coeficiente de confiabilidad. Él va a permitir correlacionar teóricamente los valores que se han obtenido al aplicar el instrumento. Estos valores oscilan entre 0 y 1. A modo de ejemplo tenemos una prueba de piloto, como el tema sería los hábitos de los profesores universitarios para compartir, intercambiar y reutilizar los materiales didácticos en un entorno digital, o sea, el uso de los repositorios. La población que se escogió son 61 docentes. El método de aplicación fue virtual. Las preguntas fueron 33 preguntas, se dividieron en 6 bloques, cada bloque atendiendo a unas características específicas. Por ejemplo, el primer bloque hacía referencia al perfil del docente o perfil de los participantes de la prueba piloto. El segundo ítem hacía referencia a las prácticas de intercambio de los materiales del repositorio. El tercero, a los hábitos actuales de reutilización de los materiales. El cuarto, la contribución actual a los repositorios educativos. Quinto, la postura ante el uso futuro de repositorios. Y sexto, cuestiones de derecho y licencias. Esos son los 6 bloques en los cuales se dividieron las 33 preguntas para ser aplicadas como prueba piloto. Encontramos nosotros varias pruebas piloto que nos sirven como muestra para que las tengamos en cuenta en el momento de aplicar nosotros nuestros instrumentos cuando estemos realizando nuestro trabajo investigativo dentro del doctorado de Ciencias de la Educación. Ya para concluir, entonces me permito decirles que el pilotaje es una etapa dentro del proceso de diseño de los instrumentos de recolección de la información. La aplicación debe darse en características similares al que se va a aplicar en la prueba, es decir, debe hacerse un trabajo muy real al que nosotros vamos a aplicar en el momento de validar nuestros instrumentos en el trabajo de investigación. La confiabilidad de los instrumentos busca establecer la exactitud con que un conjunto de puntajes dados a una prueba permitan medir la calidad de dicha prueba. El pilotaje es una etapa tan importante dentro del diseño de los instrumentos porque nos va a permitir identificar qué tan asertivos son dichos instrumentos, si realmente nos van a arrojar las respuestas que nosotros necesitamos para poder ya a modo real aplicarlos y que nos den las suficientes contenido
para nosotros poder hacer nuestro trabajo investigativo. Los instrumentos el análisis de los instrumentos nos van a permitir corregir errores y cualificar las preguntas. Muchísimas gracias.